Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Seguimos con el Salmo 1. Anteriormente estuvimos hablando acerca de el versículo 1, 2 y 3, donde hablábamos acerca de el camino, la bienaventuranza, la bendición de la persona, del varón, del hombre, que nunca estuvo en los consejos, ni en los caminos, ni andaba con burlones, ni se juntaba con los pecadores, con el malo, dice la palabra. Porque decía que se aferraba a la palabra de Dios, se aferraba a la ley de Dios, se deleitaba en la palabra del Señor, y empezamos a explicar cómo era el deleite, cómo era su gusto, cómo meditaba día y noche desde que se levantaba hasta que dormía, todo lo que hacía en su día, con su familia, en la calle, en su trabajo, siempre todo filtrándolo a la luz de la palabra de Dios para siempre intentar agradarlo. Y decía que era como un árbol plantado junto al río, que sus raíces siempre están absorbiendo agua, están absorbiendo alimento para sus hojas verdes, para dar fruto a su tiempo, y que serían siempre bendecidos. Pero hoy, en este momento, en este día, vamos con el versículo 4, donde dice que no sucede lo mismo con los malos. Sigue diciendo que hay un grupo que él llama a los malos. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Y si vamos a la antigüedad, cuando vamos a la época bíblica, cuando tenían que limpiar el trigo, cuando empezaban a limpiar el trigo como estilo un colador y lanzaban hacia el aire el trigo, la paja, el viento se la llevaba. Esa paja, de la cual no servía para nada, cuando lanzaban el trigo hacia arriba, el trigo caía y se esparcía por el viento la paja. Dice que así será lo que sucederá con los malos. La paja es inútil y se esparce en el viento. Y así dice Dios que va a suceder con los malos. Serán condenados. Dice el versículo 5, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque ya a esas personas que le llamaba o que le decía que no se juntaba con los pecadores, que no se juntaba con burlones, que no se juntaba con malos, pero no tenía un nombre específico, ya en el versículo 5 le dice justos. ¿Por qué? Porque si vamos a la palabra y habla de los malos, dice el Señor mismo, Señor Jesús, decía que no había ninguno bueno, no había nadie que hiciera el bien, que todos son malos. Pero ahí es donde entra el Señor, ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llega a la vida de una persona, a pesar de ser malo, a pesar de estar todos condenados, como decía, estábamos todos condenados, nadie tenía lugar para estar con el Señor. Ahí es donde llega Él y nos justifica. Ahí es donde Él nos toma y nos limpia y dice, ahora tú eres justo. No es que no seamos pecadores, porque a pesar de los que están con el Señor se siguen equivocando, siguen cometiendo errores, tienen algunas faltas, en momentos caen y pecan, pero hay algo diferente. El Señor te justificó. Y ahí es donde dice que el pecador, que el malo, sí, que el burlón no es lo mismo que el justo. Y aquí dicen que el malo irá a juicio, será condenado cuando llegue el juicio, y los pecadores no van a tener el lugar entre los justos, estarán separados de Él. Y dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Y aquí es donde vamos. Hay sendas del bien o caminos del bien, y hay sendas del mal o caminos de mal. El problema es que nosotros, antes de ser justificados,
también andábamos por caminos del mal. Andábamos por sendas de las cuales no eran buenas. Pero llegó Dios por su misericordia y nos entregó a su Hijo y ha tocado nuestras vidas. Y hoy tú que estás escuchando, espero que seas uno de esos que Dios ha tocado tu vida y te ha hecho justo entre tanto pecador. Porque sí estábamos condenados, pero llegó el Señor y le plació por su amor, por su misericordia. Hoy te tienes que sentir agradecido, hoy tienes que sentirte feliz, hoy debes brincar en un solo pie de felicidad. Porque el Señor te justificó, porque el Señor hoy dice que Él cuida el camino que tú tienes. Él cuida el sendero del cual vamos. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos siempre vamos a querer andar, a veces nos vamos a equivocar por el camino que vamos, pero cuando tú estás en el Señor, Él te cuida, Él te orienta, Él te indica, Él te dice: por aquí no tomes, haz este camino, coge por este lado, porque por acá te irá mal. El Señor ya no te va a permitir que tú caigas fácilmente en cualquier senda, en cualquier camino. Así como decía Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, ya las sendas que vamos a tomar ya no son guiadas por nuestro propio pensamiento, ya no son guiadas por lo que dice mi corazón, ya no son guiadas por la propia sabiduría que podamos tener. Ya empieza Dios a empezar a manejarnos. La mente no las controla, el corazón también, los sentimientos, y también nos da algo de intuición, porque llega a nuestra mente cosas de las cuales te dicen: esto es malo y esto es bueno. Las sendas del Señor, los caminos que el Señor quiere para ti, son caminos de cuidado, son caminos de amor, son caminos de paz, son caminos de prosperidad, son caminos de dar frutos a su tiempo, son caminos de bienestar, porque Dios siempre quiere el bien para sus hijos, para los justos, para los que Él cuida todo el tiempo. Pero dice que la senda de los malos lleva a destrucción. No es que el mismo Dios se complazca en destruirlos. El problema es que el pecador, el problema es que el injusto, el problema es que el malo o el burlón, como dice la palabra, estas sendas que toman siempre son para destrucción. Esos caminos que toman son para acabar con su vida, para terminar en el lugar donde dice que no va el justo. Sabemos que llegará un juicio, sabemos que muchos nos tendremos que ir con el Señor, pero sabemos también que hay muchos que no, su vida no está regida por Dios, su vida no está guiada por el Señor, su vida no hay nadie que la controle, sino la controla sus mismos pensamientos, sus mismos deseos, sus mismas pasiones. Por eso hoy, mi querido amigo, hay sendas del bien y hay sendas del mal, hay caminos de destrucción y hay caminos de bienestar. Tú hoy, espero en el Señor que estés caminando en los caminos del bien, en las sendas del bien, donde el Señor quiere lo mejor para ti, porque habrá muchos que le vendrá la destrucción, habrá muchos de los cuales tendrán una condenación, y hoy Dios quiere decirte a ti: el Señor cuida de tu camino, pero habrá muchos que les va a llegar la destrucción, no porque Dios tenga que destruirlos. El malo se destruye solo. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por cuidar nuestro camino. Te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano de Consuela, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, los sendas del bien y las sendas del mal. Bye bye.